La prédica este día titula Si rechazas a Jesús, no amas a Dios. Quiero por favor invitarles a que abran sus Biblias en Juan 15:23. Juan 15:23 dice así la Escritura: el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Jesús es muy concluyente en el mensaje. Él dice que nadie puede amar a Dios y odiar a Cristo. La gente en aquel tiempo, para ir un poco al contexto, jugaba a ser religiosa, pero realmente era atea. Ellos iban a la iglesia, oraban, ayunaban, pero no tomaban en cuenta a Dios en sus vidas. Y eso es lo que Jesús está este día confrontando a estas personas. Está Jesús hablándoles de manera clara y dice que el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Los hombres que se burlan de Jesús realmente no conocen a Dios. A las personas que les gusta también el Jesús diluido, son personas que realmente no aman a Dios. Por eso tenemos que entender realmente el mensaje de Jesús este día y abrir nuestros corazones para todo lo que Él tenga que hablarnos. En Juan 5:22 y 23, así dice la Escritura: pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Está claro el mensaje? Si no honras a Jesús, si no honras al Hijo, tampoco vas a honrar al Padre. Si tú no respetas a Jesús, no estás respetando al Padre. Obviamente hay mucha gente, muchas sectas como los Testigos de Jehová, por ejemplo, que rechazan a Jesús, que rechazan la divinidad de Jesús y dicen que honran al Padre. Pero en realidad, según Jesús, según estos versículos donde Él habla con claridad, nos dice que esta gente no ama realmente a Dios. Si no amas al Hijo, tampoco amas al Padre. Si no recibes a Jesús como quien es, ¿no es cierto?, como esa divina autoridad, tú no estás honrando tampoco al Padre. Muchas personas, incluso muchos cristianos, piensan que está bien que la gente busque a Dios a su manera. Muchos como que nos consolamos: qué bien, no es cristiano, pero está buscando a su manera. ¿Saben qué? No hay realmente una forma que nos conduzca a Dios y que esta forma sea buscar a nuestra manera. Si no buscas al Padre mediante el Hijo, es imposible llegar al Padre. Si no estás buscando al Padre mediante el Hijo, es imposible agradar al Padre. Tú no vas a agradar jamás al Padre si no es a través del Hijo. Las personas que rechazan a Cristo parecen realmente no ser gente que odia a Dios, pero según Cristo y de manera enfática, estas personas odian a Dios. Al rechazar a Cristo están odiando también al Padre. Y en Juan capítulo 15, versos 24 y 25 dice así: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me aborrecieron sin motivo. ¿Algún motivo les dio Jesús para que sea aborrecido por la gente? Jesús dice: me aborrecieron sin motivo. Dijo: les he mostrado al Padre en mis obras. En todo lo que yo hice simplemente estaba mostrándoles al Padre. La gente ha visto al Padre a través de mis obras. Han visto al Padre y han escuchado a través de mis palabras las enseñanzas del Padre, porque no son mías estas enseñanzas, son de mi Padre. ¿Y cuál es la conclusión de la gente? ¿A qué ha llegado? ¿A qué conclusión ha llegado la gente? Al ver estas obras maravillosas de Jesús, la gente dijo: oh, esto hace por Belcebú, vale decir, proviene de Satanás. Este es un diablo. Rechazaron sus palabras, rechazaron las obras de Jesús, y esto es realmente algo increíble. Ellos vieron tantos milagros maravillosos. Por ejemplo, el milagro de Lázaro levantándose de entre los muertos después de 4 días de estar muerto. Un milagro realmente asombroso. 4 días y el cuerpo ya estaba con unos olores obviamente nauseabundos, ese cuerpo olía muy mal. Sin embargo, en Juan capítulo 11, versos 43 y 44 dice así: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. La gente vio este asombroso milagro, oyó aquellas palabras cargadas de tanta autoridad. ¿Quién puede tener una autoridad sino Jesús, manifestando la autoridad del Padre ese día, diciéndole al muerto, 4 días de muerto: Lázaro, levántate? Y de ese cuerpo que estaba putrefacto vino una vez más la vida y el hombre se levantó. Y la gente vio todo esto.
oyeron aquellas palabras de Jesús, vieron el milagro de Jesús, vieron todo lo que pasó, pero ¿saben qué? No les importó, ni lo que vieron, ni lo que oyeron. Igual ellos rechazaron a Jesús, ellos estaban tan determinados en el endurecimiento de sus corazones contra Jesús, que simplemente ignoraron sus palabras e ignoraron las obras de Jesús. Y esto es algo realmente asombroso, en un sentido obviamente negativo, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede tener tanta dureza de corazón? ¿Y saben cuál es la razón? Ellos amaban las tinieblas, amaban su pecado, amaban ser orgullosos, y de manera deliberada ellos dijeron no a Jesucristo. ¿Quién puede rechazar a Jesús sino solamente aquella gente que tiene orgullo en su corazón, quien no quiere rendirse delante de Jesús? De esta manera ellos blasfemaron lo que Jesús llamó la blasfemia contra el Espíritu. Tú ves las obras de Dios, escuchas las palabras del Señor, la revelación de Dios viene a tu vida, pero asimismo tú desechas a Jesucristo, desechas el regalo de salvación que Jesucristo tiene para tu vida, y esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y estos hombres y mujeres van a perecer en sus pecados. ¿Por qué? Porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y la gente todavía sigue blasfemando, y la gente sigue todavía rechazando a Jesús en este tiempo. Amados, la profundidad del odio del mundo es impresionante, es simplemente impresionante. La gente sigue escuchando las palabras de Jesús, la gente sigue viendo las cosas que Dios está haciendo en medio de ellos, cerca de ellos. Sus ojos pueden ver las obras de Dios, y a pesar de eso deciden rechazar al Salvador. Eso es triste. Así como aquel tiempo también estamos viendo nosotros esta misma manifestación. Y Jesús por eso dijo: les he mostrado a mi Padre, y nos han aborrecido a ambos. Porque si me aborrecen a mí, dice Jesús, aborrecen también a mi Padre. Nos han aborrecido, y estoy sorprendido por esta respuesta de la gente. ¿Saben? El pecado de la humanidad alcanzó en este punto la cúspide. Eso fue lo más elevado del pecado de la humanidad, rechazar a Jesús. Fue un rechazo deliberado, fue un rechazo total. No hay pecado más grande que rechazar a Jesús después de escuchar las palabras de Jesús, después de ver las obras de Dios. Cuando la gente rechaza de esta manera la revelación de la palabra de Dios manifestada en Cristo, porque el Verbo se hizo carne, esa palabra vino y habitó entre nosotros, el mensaje de Dios vino, el mensaje del Padre a través de Cristo, y las diferentes obras que el Señor ha hecho. Cualquier persona que rechaza de esta manera la revelación de la palabra está irremediablemente expuesta a la condenación eterna, irremediablemente expuesta al lago de fuego y azufre. No hay más esperanza para la gente que rechaza una salvación tan grande. Y este día tengo un mensaje de advertencia para ti. Si has oído el Evangelio de Jesucristo, si has visto las obras que Dios ha hecho alrededor de ti, tal vez en tu propia vida, tal vez en tu familia, en el grupo de amigos que conoces, y si a pesar de eso no te arrepientes de tus pecados y no le rindes tu vida a Jesús, ¿qué es lo que te espera? Irremediablemente la condenación eterna, irremediablemente la eternidad en el infierno. Eso es lo que va a acontecer. Te animo por eso este día a recibir a Jesucristo. Entre tanto tu corazón está dispuesto. Si este día estás en este lugar es porque tienes un corazón dispuesto para Dios. Porque un día ese corazón puede cerrarse completamente y tú no puedes querer absolutamente nada de Dios. Ese día puede llegar. Y ha llegado para muchas personas que durante tiempo venían a la iglesia, pero un día ese corazón se cerró completamente. Y así estaban estas personas en este punto. Eran muy religiosas, pero con un corazón totalmente cerrado para no recibir a Cristo en sus vidas. Y Jesús decía: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. ¿Y dónde está esa palabra sino en el Salmo 35:7? Aquí dice la Escritura: sin motivo ellos me tendieron una trampa, sin motivo cavaron un hoyo para mí. Y el Salmo 69:4 también dice así: son más los que me odian sin motivo que los cabellos de mi cabeza. Aquí David estaba profetizando que odiarían al Mesías. Aquí David estaba profetizando cómo rechazarían al Mesías, cómo sería el odio de la gente. ¿Y qué dice? Sin motivo.
Es triste que la gente te odie sin motivo, ¿verdad? No lo odiaron por ignorancia, no lo odiaron por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque Jesús habló suficientes palabras. Él les dijo todo lo que tenía que decirles. Él hizo todo el esfuerzo para comunicarles todo el mensaje, y Él hizo suficientes obras como para que ellos realmente recibieran al Salvador, y no lo rechazaron. Pero ¿qué pasó con ellos? Lo odiaron sin causa, a pesar de ver estas obras, a pesar de escuchar las palabras, y ellos son responsables de su propio pecado. Un día ninguna de estas personas podrá decir: yo no sabía, yo no conocía, a mí no me predicaron, yo no vi. Y tú tampoco un día podrás decir: a mí no me predicaron. Él hizo todo para que cuando lo odiaran, lo hagan sin causa, sin motivo alguno, como dice la palabra del Señor. En su gracia maravillosa, Dios hizo todo lo posible para que el hombre escuchara el mensaje de Dios y viera sus obras y se arrepintiera de su pecado. Y en este tiempo el Señor sigue llamando a las personas, sigue hablando a través de diferentes medios, sigue golpeando la puerta de muchos corazones. Dios sigue buscando al pecador, sigue llamando. Dice la palabra que Él con amor eterno nos ha amado, y sigue expresando ese amor de muchas maneras, pero la gente sigue con los oídos sordos, sigue rechazando a Jesús. Él hizo todo, Jesús hizo absolutamente todo. Por eso, cuando la gente está odiando, lo están haciendo sin causa, sin motivo alguno. En su gracia maravillosa, Dios hizo todo lo posible para que el hombre escuchara el mensaje de Dios. Dios, el Padre, envió a su propio Hijo a este mundo para que nosotros escuchásemos el mensaje de Dios y viésemos sus obras y nos arrepintiésemos de nuestros pecados. Pero en lugar de arrepentirnos, lo hemos rechazado sin causa, lo odiamos sin causa. Si los hombres continúan odiando a Jesús, lo hacen solo por una razón. La única razón que lleva a los hombres a odiar a Jesús, ¿saben cuál es? Es su propio pecado. Porque aman más su pecado que a Jesús. No hay otra razón, no hay otra explicación que alguien pueda odiar a Jesús. El único ser santo que estuvo en esta tierra, el único bueno. No había más bueno y no hay más buenos en este mundo, pero el bueno estaba aquí y lo odiaron sin causa. Amados, Dios dio tanta revelación, demostró tanto amor, manifestó tanta gracia, que no hay motivo para que el hombre siga pecando. Por tanto, la gente decide odiar a Jesús, la gente decide rechazar a Jesús y lo está haciendo deliberadamente. Y este es un pecado realmente muy peligroso al que se están exponiendo, porque un día ese corazón, como les decía, va a ser completamente cerrado y no habrá más opción de salvación. El mundo odió a Jesús porque Jesús expuso al mundo con sus pecados, confrontó al mundo con sus pecados. Eso no les gustó. El momento que uno predica la palabra del Señor, el momento que uno confronta a las personas, ese momento la gente tiene diferentes reacciones. Las muchas odian a Jesús y pocas personas son las que se rinden a los pies de Jesús para decirle: Señor, perdóname, como aquel hombre que estaba allí orando en el templo y era un publicano. Reconocía, sabía que era un pecador y le decía: Señor, soy un hombre pecador, ten misericordia de mí. Son pocos los que tienen esa actitud de aquel hombre publicano, que se rinden delante del Señor, reconocen su condición de pecadores y vienen postrados ante los pies de Jesús. Pero la mayoría simplemente decide odiar a Jesús cuando son confrontados. Dios aquel día expuso al mundo con sus pecados, se enfrentó. En Marcos capítulo 3, versos 5 y 6 dice así: Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Estaban los religiosos ese día frente a Jesús. Ellos estaban como que ansiosos de qué es lo que iba a hacer Jesús. Era día de reposo. Y la gente decía: a ver, ¿qué vas a hacer? Es día de reposo. Y Jesús les dijo claramente: ¿no dice la palabra que tú harás bien en el día de reposo? Cuando tu oveja cae en un determinado hueco
de donde difícilmente puede salir por sí misma, tú no haces el bien y sacas de ese lugar. Estás haciendo un bien. Y cuanto más este hombre que estaba tantos años sufriendo una situación, un impedimento de salud, si yo sano, cuánto más estoy haciendo un bien. Y Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Y el hombre extendió su mano y su mano quedó sana. Pero ¿qué pasó con estos hombres? Dice, conspiraron con los herodianos para matar a Jesús. ¿Por qué? Por un bien que se hizo. Aquel día Jesús estaba demostrando simplemente gracia, misericordia sobre este hombre, pero ellos decidieron matar a Jesús. Cuando la luz de Jesús alumbró en medio de los pecados de la gente, ellos se enojaron, ellos se rebelaron. La luz aquel día estaba desnudando los corazones y las intenciones de los corazones de las personas. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Viene la palabra, viene la luz, y esa luz revela lo que hay aquí adentro. O te enoja o te lleva a postrarte humillado delante del Señor. Una de dos, esa es la respuesta a la que toda persona es sometida cuando la luz viene a sus vidas. La luz de Jesús alumbró en medio de los pecados de la gente y ellos se enojaron y ellos se rebelaron. La luz desnudó todo lo que había en sus corazones. Cuando hay tinieblas obviamente no se ve nada, parece que todo está bien, pero uno enciende la luz y esa casa está un desorden, ¿verdad? Podemos ver cada situación desastrosa cuando la luz se enciende, pero si la luz está apagada, no hay problema, parece que todo está bien. Y en lugar de volverse a Dios aquella gente, en lugar de recibir la salvación, la gente simplemente se volvió en contra de Él. Y el mundo todavía odia a Jesús y se está volviendo en contra de Él, porque al mundo no le gusta ser confrontado con su pecado. Oh, hay tantas expresiones y tantos movimientos que se levantan. Están pero tan furiosos contra la proclamación de la verdad de la palabra del Señor, porque al mundo no le gusta ser confrontado con sus pecados, pero la luz va a brillar, y donde brille la luz, allí el mundo se sentirá muy ofendido, y el mundo todavía aborrece a aquellos que pertenecen a Jesús, aquellos que son genuinamente los discípulos de Jesús, aquellos que están identificados plenamente con Jesús, aquellos que aman a Jesús por encima de cualquier cosa. La gente del mundo está todavía muy, pero muy enfadado con estos discípulos verdaderos de Jesús. Y lo cierto es que tenemos nosotros un tiempo en el que estamos caminando donde muchos cristianos no están dispuestos a confrontar al mundo, sino a acomodarse al mundo. En 1 Juan capítulo 2 versos 15 al 17, así dice la Escritura, un mensaje claro, un mensaje de reprensión de parte del Señor, de advertencia. Nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren vivir haciendo la voluntad del Señor? El mundo va a pasar, los deseos del mundo también van a pasar. No pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo, porque es pasajero en el mundo en el que vivimos. Pongamos nuestra mirada y nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en el cielo, porque allí tenemos nuestros tesoros verdaderos, en el cielo. Amén. Y en Santiago 4 al 5 nos dice, ¡ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Amén. Con celos, ardientemente. Como dice aquí la Escritura, así nos desea el Señor. Desea que nosotros seamos solamente para Él y no seamos esas almas adúlteras. El adúltero es el que tiene la esposa y tiene la amante. Y así es como muchos cristianos piensan que pueden vivir la vida cristiana. Tienen al esposo que es Cristo y el segundo esposo que es el mundo. Por eso Santiago enfáticamente dice, oh almas adúlteras. No hay forma de que nosotros podamos agradar a Dios si tenemos una alma adúltera. Si estamos enredados con el mundo, vale decir con el sistema pecaminoso de valores de este mundo, no podremos ser amigos, mucho menos discípulos de Jesucristo.
Amados, esa es la advertencia este día, ese es el mensaje de Jesucristo. Ahora, la tentación es muy sutil, la tentación de Satanás es simplemente hacernos estar cómodos en este mundo y hacer que el mundo se sienta cómodo con nosotros. Esa es la tentación sutil del enemigo, que tú puedas sentirte placenteramente con el mundo y que el mundo te acepte, te diga, ven, te doy un abrazo, tú eres de los míos, tú sí te portas muy bien conmigo. Eso te dice el mundo y te hace sentir muy bien y tú te sientes bien. Y cuidado con ser popular en el mundo, ¿verdad? Que muchos predicadores son populares en el mundo, son aplaudidos por el mundo les da su reconocimiento, el mundo les da unas plaquetas de reconocimiento. ¿Y qué dice la palabra del Señor en 1 Juan? Capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Si solamente pudiésemos abrir nuestros ojos este día a la palabra del Señor, podríamos realmente entender cuál es el espíritu del error. Hay un espíritu de error que en este mundo está cautivando a la iglesia de Cristo, a los llamados cristianos. Están caminando en un espíritu de error. Y aquí claramente la palabra dice, esto es algo que nos va a dar una pauta para distinguir cómo podemos estar en el espíritu de verdad en lugar de estar en un espíritu de error. Ellos son del mundo. Las personas que son aquellas que están congraciándose con el mundo son del mundo en realidad. No son cristianas. Dicen que son cristianas, pero no son cristianas. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Por eso se sienten tan confortables con el mundo y dice, el mundo los oye. El mundo los aplaude, los oye, los dice, wow, este predicador es de los míos. Este sí es bueno de verdad. El mundo los oye, pero aquí Juan dice, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. ¿Quién nos va a oír? ¿Quién va a escuchar este mensaje? ¿Quién va a escuchar este evangelio? El que realmente conoce a Dios, el que ama a Dios, el que busca a Dios, ese es el que va a escuchar este evangelio de Cristo. Amén. Y el que no es de Dios dice, no nos oye. No nos oye. Hay mucha gente que aún llega a este lugar y dice, no, realmente no me gusta esta iglesia, algo no está bien en este lugar, y se van. Aquí la palabra dice claramente, el que no es de Dios no va a oír este mensaje, no va a encontrar placentero este mensaje, mucho menos va a tener en su corazón un deseo cada vez más ardiente de conocer la palabra del Señor. El que no es de Dios va a buscar otras cosas. Pero aquel que realmente es de Dios, aquel que ama a Dios, va a buscar la palabra del Señor, va a entender que la palabra de Dios es el mayor tesoro que podemos tener en este mundo. Y cada día va a anhelar crecer más, cada día va a estar más y más cimentado en la palabra del Señor. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error, por cómo tú te estás sintiendo en el mundo. Jesús no nos envió al mundo para que el mundo se sienta cómodo con nosotros. Él nos envió a este mundo para ser luz para este mundo. Amén. Amén, amados. Es el mensaje de Jesús este día. En Efesios capítulo 5, versos 11 al 14 dice así: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este día el Señor está llamando con este mensaje a la iglesia, a su iglesia, a aquellos que son suyos, y está diciéndoles, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos espirituales, de aquellos que están viviendo plácidamente en este mundo, de aquellos que están buscando un lugar de confort en este mundo. Levántate de entre los muertos para que la luz de Cristo pueda alumbrarte. Levántate, iglesia, levantémonos, iglesia. Pongámonos en pie realmente y busquemos al único, genuino y verdadero que es Cristo. Amados, en este tiempo predicar la cruz de Cristo está trayendo
una ofensa, un mensaje ofensivo al mundo, una respuesta de agresión del mundo. Y lo ha sido desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Predicar la cruz de Cristo siempre ha sido un mensaje ofensivo para el mundo. Cada vez que prediques la cruz de Cristo, el mundo va a ser ofendido. Pero quiero decirles que es el único mensaje que va a salvar al mundo. Por eso tenemos que predicar este mensaje al mundo, porque es el único que va a traer salvación a la gente del mundo. Nosotros podemos predicar un mensaje que sea muy confortable para este mundo, pero ¿saben qué va a acontecer? El mundo va a estar confortable en la iglesia o con los predicadores, pero el resultado final es que no van a llegar a la presencia de Dios y van a perderse en la condenación eterna. Entonces lo que nos interesa de verdad, ya les decía, no es simplemente llenar los asientos de la iglesia. Nuestro enfoque principal es llevar gente al cielo, que la gente salga de las tinieblas, que deje ese camino de oscuridad y pueda conocer a esa luz admirable que es Cristo Jesús, y que ellos puedan pasar de una eternidad perdida en el infierno a una eternidad para siempre con Dios. ¿Y cómo es posible? Solamente predicando el Evangelio de Cristo, no el nuestro. No el que hemos adornado nosotros, no aquel que hemos transformado para que el mundo se sienta plácido, no, sino aquel mensaje directo, el de Cristo, sin cambiar nada, sin añadir ni restar nada, sino así como tal el Señor nos ha entregado el mensaje, es como tenemos que nosotros entregar a este mundo. Y el apóstol Pablo sabía y era consciente de esto, y en 1 Corintios 23 al 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amados, Pablo pudo haber simplemente quitado la cruz de Cristo de su mensaje y hubiese sido el predicador más popular y aceptado en este mundo. Pablo hubiese quitado el mensaje del pecado, confrontar a la gente y al mundo con su pecado, y hubiese sido muy popular en el mundo. Pablo no fue popular en el mundo. Fue perseguido, fue azotado. La semana pasada hemos hablado un poco acerca de cómo él mostraba las cicatrices en su espalda para decir: aquí están las marcas de Cristo. Yo llevo las marcas de Cristo. Y tantos azotes que recibió por causa de predicar el Evangelio de manera directa, confrontando al mundo, confrontando a los religiosos, a los judíos y a los griegos, confrontando a todo el mundo con su pecado. Amados, nuestro llamado es a predicar este mensaje de Jesucristo. Sé que para muchos es ofensivo, la gente está siendo ofendida con el mensaje, y para otros es simplemente locura. Cada vez la gente dice: estos son los locos. Muchos son ofendidos y hallan tropiezo, pero Gálatas dice así, es el apóstol Pablo hablándonos de esta realidad, nos dice en Gálatas 1:10: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Amados, este punto realmente es bien difícil para uno como predicador, para uno como pastor. Es difícil agradar a todo mundo, ¿verdad? ¿Cómo agradaríamos a todo mundo? Ustedes saben bien el dicho: solamente una moneda de oro agrada a todo mundo. Pero Pablo aquí dice: yo prefiero agradar a Cristo. Yo no busco agradar a la gente, no busco el favor de la gente, sino el favor de Dios. Y cuando tú confrontas a la gente con su pecado, la gente te va a odiar, la gente te va a rechazar. Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, amados, que queremos ser nosotros siervos de Cristo, o simplemente ser aquellas personas que busquen el favor del mundo. Amados hermanos, seamos fieles a Jesucristo, expongamos el pecado. Si estás compartiendo el mensaje del Evangelio con alguien, tienes que decirle: tú estás viviendo en pecado. Porque si a través del Evangelio no le muestras que es una persona viviendo en pecado, ¿cómo va a ser salva? ¿Cómo alguien puede ser salva? Si tú no le hablas de su pecado, ¿cómo puedes decirle: arrepiéntete? ¿Cómo puedes decirle: ora conmigo? Y en esa oración tú le dices: Señor, reconozco que soy pecador. Y va a sacudirse la cabeza: ¿qué? ¿Por qué estoy orando esto? Si yo no soy pecador, soy un hombre bueno, soy una mujer buena, ¿a quién le hago daño? No robé el marido de alguien más. No, yo no tengo nada que ver. Yo soy una persona buena. Hasta que ellos no sean confrontados con la palabra y el Evangelio, hasta que no entiendan que realmente somos pecadores.
No importa si has robado o no el marido o la mujer de alguien, tú eres un pecador si no tienes a Cristo en el corazón. Amén. Si no eres igual a Dios justo, eres un pecador. Y no hay un hombre o una mujer que sea igual a Dios de justos. Por tanto, somos pecadores y todos necesitamos de la gracia salvadora de Jesucristo. De esa manera estamos confrontando al mundo con sus pecados. De esta manera estamos exponiendo el Evangelio de Cristo. Exponemos el pecado, reprendemos el pecado, confrontamos al mundo con su pecado. Un día alguien nos confrontó a nosotros con nuestros pecados. Un día alguien te dijo, tú estás viviendo en pecado. Y si sigues viviendo en este camino, ¿cuál es tu destino? La condenación eterna. ¿Te gusta el fuego? Uy, con 40 grados estamos ya como que sofocados, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar el fuego? No nos gusta el fuego. Pero si realmente no abres tu corazón a Jesucristo y no reconoces tu condición pecaminosa delante del Señor, eso es lo que te va a esperar. Y no 48 grados ni 50 grados, sino un tormento mucho mayor que eso, mucho mayor de lo que cualquier mente puede imaginar. Pero aquí está el mensaje de la gracia. El mensaje de este día es: ven a Jesús, entrégale tu vida a Cristo, ríndete completamente delante de Él, permite que Él sea tu Señor y Salvador, permite que Él se entrone en tu corazón. En Juan capítulo 15, versos 26 al 27 dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Así concluye este capítulo 15, dándonos este testimonio. Dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, cuando Él venga a nuestros corazones, el cual procede del Padre, dice, a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo que en este tiempo está dando testimonio acerca del Padre. Es el Espíritu Santo el que se está moviendo en este tiempo, en este mundo, un mundo perdido, un mundo pecador, un mundo que vive en tinieblas, pero el Espíritu Santo está moviéndose. El Espíritu Santo es el que da testimonio este día a tu corazón, después de escuchar la palabra del Señor, después de ser expuesta a la palabra del Señor. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Porque cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, estamos escuchando la voz de Dios. Y si estamos escuchando la voz del Señor, no podemos ser como aquella gente que rechazó deliberadamente el mensaje de Dios. No podemos rechazar el mensaje del Señor. Las palabras del Señor son claras y el Espíritu Santo da testimonio, dice, Él dará testimonio acerca de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo. Amados, Dios todavía está hablando a este mundo loco en el que vivimos, a este mundo que vive en oscuridad, a este mundo caído, a este mundo pródigo. Dios está hablándole. Dios está hablando a las personas que están perdidas, no importa cuán perdidas están, Dios les está hablando. ¿Y saben cómo les está hablando? ¿Y saben cómo quiere seguir hablando el Señor a este mundo perdido? El Señor quiere hacerlo a través de ti y a través de mí. Él quiere usarnos a nosotros para predicar y anunciar el mensaje de salvación a este mundo. Y la palabra dice que no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. La promesa fue cumplida, Jesús nos envió al Espíritu Santo. Él mora en nuestros corazones, Él habita en nosotros, no estamos solos. Y no lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo hacemos en nuestra sabiduría, no lo hacemos en nada que sea nuestro, sino en el poder de su Espíritu. Así que vayamos, compartamos, anunciemos este mensaje, confrontemos al mundo, sí, hagámoslo, y el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de juicio y de justicia a aquellos corazones que están torcidos. Un día nosotros fuimos de esos corazones torcidos. Un día fuimos nosotros los que estuvimos viviendo en tinieblas, pero el Espíritu Santo tocó nuestros corazones. Obró a través de la predicación de alguien, no sé si fue un hombre, una mujer, si fue un joven, un niño, una persona adulta, la que te habló el mensaje del Evangelio. Pero era el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Era el Espíritu Santo transformando las cosas interiormente. Tú no te estabas dando cuenta de las cosas que estaban pasando interiormente, pero Dios estaba haciendo ese cambio, ese proceso de transformación en ti. Tú simplemente no sabías qué está aconteciendo conmigo.
Si yo era tan religioso o tan religiosa, si yo amaba esto o lo otro, si a mí me encantaba el mundo. Pero de pronto el Espíritu Santo estaba haciendo una obra gloriosa en tu vida, una obra de transformación. Por eso no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Pero el Espíritu Santo quiere trabajar en sociedad con cada uno de nosotros. Nosotros somos las manos, somos los pies, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los instrumentos que el Señor quiere este tiempo utilizar. Ya les dije, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que cambia vidas, el que transforma corazones. Un día nos transformó a nosotros. Si Él pudo transformarnos a nosotros, ¿cómo no podrá también transformar las vidas de otras personas? Si Él te cambió a ti y a mí, ¿cómo no podrá cambiar a otras personas? Amados, no estamos solos. Sigamos este tiempo fortaleciéndonos más y más en el Señor. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que orar, tenemos que pedirle ser llenos de su Espíritu Santo. Es un mandamiento del Señor. El mandamiento es claro: sed llenos del Espíritu. No es algo alternativo que tengamos, si podemos hacerlo. Es un mandamiento de parte del Señor. Todos los días tenemos que buscar la presencia del Señor y decirle: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, quiero ser ese hombre, esa mujer que vive, que camina bajo el poder de tu Espíritu. A eso somos llamados, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos este día por el Espíritu Santo de Dios? Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga su obra en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Él que se glorifique en medio de la asamblea reunida este día, en este lugar, de aquellos hombres y mujeres que están buscando genuinamente a Dios, que están buscando genuinamente la palabra del Señor. Este día quiero decirte: no rechaces este mensaje de Dios. Dios te está llamando. Dios ha estado hablando a tu corazón. Como vamos compartiendo desde el principio este capítulo 15, el Señor quiere que seamos esas ramas conectadas a Él, al tronco, a Él que es la vid verdadera. Y si nosotros estamos conectados a Él, siempre daremos fruto. Y si estamos conectados a Él, tendremos siempre su vida fluirá a través de nosotros. Y aquí esta maravillosa promesa nos dice que su Espíritu está en nosotros. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que sin ti, Señor, estoy perdido. Reconozco que sin ti, Señor, no podré vivir en este mundo. No podré ser fructífera, Señor. No podré establecer tu obra, Señor. Será imposible. Pero gracias por tu Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo.